Hijos míos, voy a contarles algo, pero primero sepan esto. Lo que sé, normalmente no se lo cuento a nadie. Estuve en este negocio durante años. Vi cómo fluía el gran dinero, quién ganaba, quién perdía. Ya me jubilé, no tengo nada que perder, por eso hablo. Hace 3 meses había una mujer. Su puntaje crediticio era bastante bajo. Fue al banco y pidió un crédito hipotecario. El funcionario la miró a ella con amabilidad y sonrió y dijo, sí se lo damos, pero el interés era alto, cerca del 7% en un crédito a 30 años. Hagan el cálculo, hijos míos. En una casa de $350.000, esa tasa significa $180.000 más en comparación con alguien con un puntaje perfecto. La mujer preguntó, ¿tengo 90 días? Si los tengo, ¿puedo volver después de mejorar mi puntaje? El funcionario volvió a sonreír amablemente y dijo, claro, pero no espere milagros. Los puntajes crediticios cambian lentamente. En unos pocos meses no pasa gran cosa. 93 días después, esa mujer regresó al mismo banco. Su puntaje había subido a 761. El funcionario le preguntó con asombro si había ingresado un número equivocado. No, la misma mujer, el mismo ingreso, la misma vida. Lo único que cambió fue un conocimiento, un pequeño conocimiento. Ese salto de 140 puntos le supuso un ahorro de $215.000 en intereses. La misma casa, la misma persona, un conocimiento diferente. Pues bien, hoy les voy a dar ese conocimiento. La mayoría de la gente no lo sabe, porque no hay nadie que quiera que lo sepan. El sistema está construido así. Ahora siéntense, presten atención, no les voy a repetir esto otra vez. Primero déjenme explicarles por qué el consejo estándar los mantiene atrapados. Todo el mundo dice lo mismo. Paga tus facturas a tiempo, mantén bajo tu saldo, no abras demasiadas cuentas y espera. Espera años, espera décadas. Que tu historial crediticio sea como el buen vino, que madure mientras tú envejeces. Con el tiempo alcanzarás puntajes perfectos. Este consejo no está mal, hijos míos, pero está incompleto, deliberadamente incompleto. Y esa incompletitud va al bolsillo de los bancos. Cada mes que pasan con un puntaje mediano, en lugar de uno perfecto, les hace perder dinero, interés más alto en la tarjeta de crédito, peores condiciones en el crédito para el auto, tasas más duras en la hipoteca, en algunos países aumento en las primas de seguro, depósitos más grandes en apartamentos de alquiler. Yo le llamo el impuesto al puntaje crediticio, y ese impuesto recae más sobre quienes menos poder tienen. Y el camino habitual, el de avanzar lentamente, los condena a pagar ese impuesto durante años, durante décadas. Los bancos ganan con ese largo periodo. Alguien que podría tener un puntaje de 80 pero se queda atascado en 70 se convierte en un cliente más rentable, paga más intereses, genera más ingresos. Al banco no le conviene que esa persona salga rápido de esa categoría. Por eso nadie lo explica, pero yo sí lo voy a explicar. Lo que descubrió esa mujer es un mecanismo llamado registro de usuario autorizado. Para entenderlo, hay que saber cómo se calcula el puntaje crediticio. Su puntaje crediticio en realidad predice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que no pueda pagar una deuda en los próximos 24 meses? El algoritmo analiza su historial, lo compara con millones de personas diferentes e identifica patrones vinculados al incumplimiento y patrones vinculados al pago confiable. El factor más importante es el historial de pagos, es decir, si paga sus facturas a tiempo. Esto representa aproximadamente el 35% del puntaje. El segundo factor más importante es la tasa de utilización del crédito, es decir, qué porcentaje de su crédito disponible está usando. Esto representa aproximadamente el 30%. Aquí hay un punto interesante, hijos míos. El tercer factor más importante es la antigüedad de su historial crediticio. La antigüedad de su cuenta más vieja, la antigüedad de su cuenta más nueva y la antigüedad promedio de todas las cuentas. Este factor representa aproximadamente el 15% del puntaje. La mayoría de la gente cree que la antigüedad del historial crediticio depende únicamente del tiempo. Abriste tu primera tarjeta a los 18 años, ahora tienes 30, tienes 12 años de historial. No hay nada que hacer, solo esperar. Pero ese supuesto es incorrecto. Y justo en el centro de ese error se encuentra esa puerta. Cuando eres usuario autorizado en la cuenta de tarjeta de crédito de alguien, todo el historial de esa cuenta aparece en tu informe crediticio. La antigüedad de la cuenta, el historial de pagos, el límite de crédito y la tasa de utilización se transfieren a tu perfil como si hubieras estado usando esa cuenta desde el principio. Léanlo una vez más, hijos míos, porque las implicaciones son enormes. Si su madre tiene una tarjeta de crédito abierta hace 23 años, con un historial de pagos impecable y una baja tasa de utilización, y los agrega hoy como usuarios autorizados, esa cuenta de 23 años aparece inmediatamente en su informe crediticio. La antigüedad promedio de sus cuentas puede pasar de 2 años a 12 años de la noche a la mañana.
Su crédito disponible puede duplicarse o triplicarse. La antigüedad máxima de su historial crediticio puede extenderse durante décadas. Exactamente eso fue lo que hizo esa mujer. Su madre tenía exactamente 3 tarjetas de crédito con una antigüedad acumulada de más de 20 años, historial de pagos impecable y una tasa de utilización inferior al 5%. Esa mujer fue agregada como usuaria autorizada en las 3. En el plazo de 2 ciclos de estado de cuenta, estas cuentas aparecieron en sus informes crediticios. Sus delgados archivos crediticios de repente parecieron sólidos. Su corto historial de repente pareció arraigado. Su puntaje saltó 140 puntos. La mayoría de la gente no sabe esto, hijos míos. La estrategia del usuario autorizado no es ningún secreto para quienes están dentro del sector crediticio. Los corredores hipotecarios lo saben. Las empresas de reparación de crédito lo saben. Los bancos definitivamente lo saben. Pero rara vez se le explica a los consumidores, porque a nadie le conviene acortar el tiempo que la gente pasa en el purgatorio de los altos intereses. Les daré otro ejemplo. Un joven de 24 años, puntaje crediticio 589, cometió algunos errores en la universidad, se saltó algunos pagos, en un momento difícil llenó hasta el límite una tarjeta de tienda. Está tratando de comprar un auto de segunda mano y cada concesionario le ofrece un interés superior al 14%. Su abuelo, en cambio, tiene tarjetas de crédito que se remontan a 1987, un historial intachable, un límite combinado de más de $60,000 y una utilización constantemente por debajo del 3%. El abuelo lo agregó como usuario autorizado en 2 de sus tarjetas antiguas. No le dio la tarjeta física, no le dio acceso a las cuentas. El añadido fue completamente estratégico. En 60 días, el informe crediticio del nieto mostraba cuentas con 37 años de historial de pagos impecable. La antigüedad promedio de las cuentas pasó de 2 años a casi 19. El crédito disponible se triplicó. Su puntaje se disparó a 697, lo que le dio derecho a un interés del 6% en lugar del 14% en un crédito a 5 años. Solo esa diferencia supone un ahorro de casi $5,200. Lo que hizo el abuelo fue una operación sencilla de 10 minutos en línea que transfirió instantáneamente décadas de credibilidad crediticia. Ahora déjenme explicarles cómo aplicar correctamente esta estrategia, porque los detalles importan. Primero, la cuenta a la que se agrega debe estar en buen estado. Un historial de pagos impecable es lo ideal. Cualquier cuota impagada perjudica en lugar de ayudar. La tasa de utilización debe ser baja, idealmente por debajo del 10%. La cuenta debe ser antigua. Cuanto más antigua, mejor. El límite de crédito debe ser alto en comparación con el saldo. Segundo, el titular principal de la cuenta debe estar dispuesto a agregarlos. Esto generalmente significa familiares o amigos muy cercanos. Les están dando acceso al historial positivo de su perfil crediticio. A cambio, confían en que no van a hacer mal uso de ninguna tarjeta que les proporcionen. Mucha gente agrega a los usuarios autorizados sin darles la tarjeta física. Tercero, no todos los bancos reportan las cuentas de usuarios autorizados a las 3 grandes agencias de crédito. Los bancos grandes y conocidos generalmente reportan a los usuarios autorizados. Los bancos más pequeños y las cooperativas de crédito pueden no hacerlo. Verifiquen las prácticas de reporte antes de aplicar la estrategia. Cuarto, el efecto aparece en el plazo de 1 a 2 ciclos de estado de cuenta después de ser agregado. No es necesario esperar meses ni años. Una vez que el banco reporta la cuenta a las agencias, el historial se transfiere casi de inmediato. Quinto, pueden ser eliminados como usuarios autorizados en cualquier momento y la cuenta irá desapareciendo gradualmente de su informe. Esto hace que la estrategia sea de bajo riesgo para el titular principal de la cuenta. Si las circunstancias cambian, simplemente pueden eliminarlos. El impacto matemático varía según su situación de partida. Quien tiene un archivo delgado y un historial corto ve las mayores ganancias. Esa mujer solo tenía 2 cuentas, ambas de menos de 3 años. Agregar 3 cuentas con una antigüedad promedio de 14 años transformó las características de antigüedad de su archivo crediticio. Alguien con un archivo más consolidado ve ganancias menores pero igualmente significativas. Pasar de una antigüedad promedio de 7 años a 12 puede añadir entre 20 y 30 puntos. Ahora responderé a la pregunta que se están haciendo. ¿Es esto realmente legal? ¿Es legal? La respuesta es absolutamente sí. El sistema de usuarios autorizados existe de manera intencional en los modelos de puntuación crediticia. Todos los principales sistemas de puntuación crediticia incluyen las cuentas de usuarios autorizados en sus cálculos. La práctica es completamente legal y está oficialmente reconocida por las agencias de crédito. ¿Por qué funciona el sistema de esta manera? En un principio, el reporte de usuarios autorizados existía para ayudar a los cónyuges a construir crédito. Una pareja podía realizar todas las transacciones financieras abriendo cuentas solo a su nombre. La otra persona, a pesar de vivir en un hogar financieramente responsable, podía no tener historial crediticio alguno.
El estatus de usuario autorizado resolvió este problema al permitir que la pareja que había construido crédito compartiera su historial. Con el tiempo, la gente se dio cuenta de que el mecanismo iba más allá de los cónyuges. Los padres podían ayudar a sus hijos a construir crédito. Mecánicamente, cualquiera podía ayudar a otra persona. La agencia de crédito no vio razón para restringirlo, porque refleja una relación financiera real. Algunos críticos lo han llamado un vacío legal que debería cerrarse. El sector crediticio ignoró en gran medida esas peticiones, porque cambiar el sistema de usuarios autorizados crearía otras complicaciones. Por ahora, la estrategia funciona perfectamente. También hay limitaciones que vale la pena entender. Algunos prestamistas hipotecarios examinan las cuentas de usuarios autorizados durante la evaluación crediticia. Aunque su puntaje las refleje, pueden ignorar estas cuentas al evaluar su solicitud. Esto ocurre más en los procesos de evaluación manual que en los sistemas de aprobación automática. El prestamista de esa mujer usó un sistema automático que aceptó su puntaje tal como estaba. Las cuentas de usuarios autorizados tienen menos peso que las cuentas del titular principal en algunos modelos de puntuación. Las principales empresas de puntuación han actualizado el algoritmo a lo largo de los años para reducir el impacto de las cuentas de las que no son el responsable principal. El efecto sigue siendo significativo, solo que no es tan extremo como hace una década. Siguen dependiendo del comportamiento del titular principal de la cuenta. Si se salta un pago o infla sus saldos, su puntaje se verá afectado. Este riesgo hace que elegir bien al socio sea muy importante. Un familiar con décadas de comportamiento crediticio responsable es lo ideal. Más allá de los usuarios autorizados, déjenme examinar otros mecanismos que contiene el sistema crediticio y que la mayoría de los consumidores no aprovecha plenamente. El segundo vacío implica entender exactamente cuándo se mide y se reporta la tasa de utilización del crédito. La tasa de utilización, que muestra qué porcentaje de su crédito disponible está usando actualmente, representa aproximadamente el 30% de su puntaje. El consejo convencional dice, manténla por debajo del 30%. El consejo más sofisticado dice, manténla por debajo del 10%. El objetivo óptimo real está entre el 1 y el 3%, pero lo que la mayoría de la gente no nota es esto. La tasa de utilización se calcula en función del saldo reportado a las agencias de crédito, que generalmente ocurre en la fecha de cierre del estado de cuenta, no en la fecha límite de pago. Puede que esté pagando su tarjeta de crédito en su totalidad cada mes. Puede que esté usando las tarjetas de forma responsable sin pagar nunca intereses, pero si gasta $2,000 al mes con una tarjeta de límite de $3,000 y ese saldo aparece en su estado de cuenta, está mostrando una utilización del 67%. Su puntaje está siendo penalizado a pesar de que paga en su totalidad. El vacío es simple. Cancele el saldo antes de la fecha de cierre del estado de cuenta, no antes de la fecha límite de pago. Si reduce su saldo a una cantidad pequeña antes del estado de cuenta, mostrará una tasa de utilización muy baja cuando se reporte a las agencias. Solo cambiando el momento de sus pagos, su puntaje puede subir 20 o 40 puntos de inmediato. Este truco de sincronización tiene efecto dentro de un solo ciclo de estado de cuenta. No es necesario esperar meses. Pague antes del estado de cuenta este mes y la tasa de utilización actualizada aparecerá en su informe crediticio el mes que viene. La mayoría de la gente no sabe esto, hijos míos. Nadie lo dice porque sí. El tercer vacío implica los aumentos del límite de crédito y su sorprendentemente gran impacto. La tasa de utilización es una proporción. Puede mejorarla reduciendo el numerador, es decir, sus saldos, o aumentando el denominador, es decir, los límites de crédito. La mayoría de la gente solo se enfoca en los saldos. El lado de los límites en la ecuación se ignora la mayoría de las veces. Muchos bancos de tarjetas de crédito ofrecen aumentos de límite sin una consulta exhaustiva en su informe crediticio. Algunos grandes bancos son especialmente conocidos por esto. Puede solicitar un aumento a través de la aplicación o el sitio web, y en muchos casos aprueban aumentos de límite significativos usando una consulta blanda que no afecta su puntaje. Duplicar su límite de crédito reduce su tasa de utilización a la mitad al instante. Si tiene un saldo de $2,000 en una tarjeta con límite de $5,000, muestra una utilización del 40%. Aumentar ese límite a $10,000 lo lleva al 20% de utilización sin ningún cambio de comportamiento. Su puntaje mejora simplemente porque cambió la matemática. El enfoque óptimo es solicitar aumentos en todas sus tarjetas cada 6 a 12 meses. Cada aumento mejora su tasa de utilización y sus métricas de crédito disponible. En unos pocos años, alguien con un límite total de $10,000 puede alcanzar $50,000 o más simplemente solicitando regularmente. Los bancos rara vez publicitan que pueden solicitar aumentos de límite. Definitivamente no lo incentivan. Los límites altos permiten a los clientes mantener saldos más altos, pero también significan tasas de utilización más bajas y mejores puntajes, lo que lleva a que estos clientes califiquen para mejores tasas en otros lugares. Los bancos
prefieren mantenerlos en límites que preserven la rentabilidad. El cuarto vacío implica la gestión estratégica de cuentas que la mayoría de los consumidores hace mal. El consejo convencional dice, cerrar cuentas antiguas perjudica su puntaje, así que no cierre nada. Esto es parcialmente correcto, pero la mayoría de las veces se aplica incorrectamente. En realidad, lo que importa es la antigüedad de su cuenta más vieja y la antigüedad promedio de sus cuentas. Cerrar una cuenta relativamente nueva puede en realidad aumentar la antigüedad promedio de sus cuentas. Cerrar su cuenta más antigua, en cambio, definitivamente le perjudica. El enfoque estratégico implica entender qué cuentas conservar y cuáles pueden cerrarse sin perjuicio. La tarjeta de una tienda que abrió hace 2 años para obtener un descuento del 15% está reduciendo la antigüedad promedio de sus cuentas y puede valer la pena cerrarla si no le aporta ningún beneficio. Mientras tanto, su tarjeta de crédito más antigua debe permanecer abierta para siempre, aunque la use poco. Mucha gente acumula tarjetas de tiendas y cuentas aleatorias por miedo a cerrar cualquier cosa, añadiendo complejidad sin beneficio. Revisar de forma reflexiva qué cuentas conservar y cuáles eliminar puede simplificar su vida financiera mientras optimiza genuinamente su puntaje. El quinto vacío implica algo llamado repuntuación rápida, que la mayoría de los consumidores ni siquiera sabe que existe. Cuando se está en medio de una solicitud hipotecaria, el tiempo importa. Mejorar su puntaje a través de los canales normales requiere 1 o 2 ciclos de estado de cuenta para que los cambios aparezcan en su informe. La repuntuación rápida puede actualizar su puntaje en cuestión de días. Así funciona. Su prestamista hipotecario puede solicitar a las agencias de crédito que actualicen de inmediato partidas específicas de su informe en función de los documentos que usted presente. Pague el saldo de una tarjeta de crédito y presente el comprobante. El saldo actualizado en 0 puede reflejarse en 72 horas en lugar de esperar el siguiente ciclo de estado de cuenta. La repuntuación rápida no está disponible directamente para los consumidores. Solo se puede acceder a ella a través de un prestamista durante una solicitud hipotecaria activa. Pero saber que existe le permite programar adecuadamente su optimización crediticia. Haga mejoras importantes justo antes o durante el proceso hipotecario, no meses antes, para que el efecto se desvanezca. La ventana de repuntuación rápida ofrece oportunidades para mejoras dramáticas de último momento. Alguien que paga un saldo grande en medio de la solicitud puede ver su puntaje actualizado antes de la aprobación final. Alguien que es usuario autorizado en la cuenta de un padre puede lograr que esa cuenta se refleje en días en lugar de semanas. La combinación de estrategias ejecutadas junto con la repuntuación rápida puede producir saltos de puntaje de 50 a 80 puntos durante el propio proceso de solicitud. Antes de darles el plan de acción, permítanme abordar los errores que más frecuentemente sabotean estas estrategias. El primer error es elegir la cuenta de usuario autorizado equivocada. Una cuenta con alta tasa de utilización perjudica en lugar de ayudar. Una cuenta con cualquier error de pago en su historial transfiere esos negativos junto con los positivos. Una cuenta de solo 3 años de antigüedad aporta un beneficio mínimo si ya tienen cuentas de esa antigüedad. Evalúen cuidadosamente las cuentas antes de ser agregados. El segundo error es solicitar nuevo crédito mientras se aplican estas estrategias. Cada consulta exhaustiva reduce temporalmente su puntaje entre 5 y 10 puntos. Abrir una nueva cuenta reduce la antigüedad promedio de sus cuentas. La gente a menudo sabotea sus esfuerzos de optimización abriendo nuevas cuentas que trabajan en su contra al mismo tiempo. El tercer error es la sincronización inconsistente en la gestión de la utilización. Pagar antes del estado de cuenta solo funciona si se hace de manera constante. Un mes con alta tasa de utilización reportada puede borrar meses de cuidadosa optimización. Establezcan recordatorios en el calendario para unos días antes de cada fecha de cierre del estado de cuenta. El cuarto error es la impaciencia. Estas estrategias funcionan en el plazo de 1 a 2 ciclos de estado de cuenta, lo que se siente lento cuando se está ansioso por una solicitud próxima. A veces la gente abandona el enfoque sin darle tiempo para aparecer en sus informes. Confíen en el plazo y verifiquen los cambios extrayendo sus informes después de 2 ciclos de estado de cuenta completos. Ahora déjenme darles un plan de acción integral para aplicar estas estrategias según su situación actual. Si su puntaje crediticio está por debajo de 650, la estrategia del usuario autorizado ofrece el mayor impacto potencial. Identifiquen a familiares con cuentas antiguas, historial de pagos impecable y límites altos. Soliciten ser agregados como usuarios autorizados en 1 a 3 cuentas. Al mismo tiempo, aborden los elementos negativos de su informe a través de los canales de disputa apropiados para los elementos erróneos. Reduzcan todos los saldos de tarjetas de crédito por debajo del 10% de los límites antes de que cierre su próximo estado de cuenta. Si su puntaje está entre 650 y 720, están en la zona de optimización donde múltiples pequeñas mejoras pueden crear ganancias significativas.
tarjetas. Soliciten aumentos de límite de crédito en todas las tarjetas existentes. Ajusten el momento de los pagos para reducir la tasa de utilización reportada. Consideren la estrategia del usuario autorizado si tienen problemas con un archivo delgado o un historial de cuentas corto. Verifiquen los elementos negativos antiguos que puedan ser elegibles para la eliminación por buena voluntad si han tenido un buen historial de comportamiento con ese acreedor desde entonces. Si su puntaje está por encima de 720, probablemente estén bien para la mayoría de los propósitos, pero la optimización sigue siendo importante para obtener las mejores tasas hipotecarias. La diferencia entre 750 y 780 puede parecer pequeña, pero significa ofertas de tasas de interés significativamente diferentes. Concéntrense en el momento de la utilización, los aumentos de límite y el mantenimiento de los patrones positivos que ya han establecido. Independientemente del punto de partida, todos deberían extraer sus informes crediticios gratuitos de las 3 grandes agencias anualmente y revisarlos en busca de errores. Las investigaciones muestran de manera consistente que una proporción significativa de los informes crediticios contiene errores, algunos lo suficientemente importantes como para afectar los puntajes y la elegibilidad crediticia. Quiero que miren esta cuestión también desde esta perspectiva. El sistema de puntuación crediticia fue diseñado por los prestamistas para predecir el riesgo para los prestamistas. No fue diseñado para ayudarles a optimizar su vida financiera. Fue diseñado para que los bancos decidieran cuánto cobrarles. El sistema revela cierta información y oculta otra información de maneras que anteponen los intereses institucionales a los del consumidor. Los bancos no explican la estrategia del usuario autorizado porque les ayuda a escapar más rápido de sus productos de alto interés. Las agencias de crédito no publicitan la sincronización de la utilización porque la complejidad mantiene a los consumidores dependientes de los servicios de monitoreo de crédito. Todo el sector se beneficia de que la gente crea que mejorar el crédito es un proceso lento y misterioso que quizás requiere ayuda pagada. La realidad es que la puntuación crediticia funciona según reglas mecánicas. Esas reglas pueden conocerse. Una vez conocidas, pueden optimizarse. La brecha entre quienes entienden las reglas y quienes no las entienden se traduce directamente en diferencias de riqueza con el tiempo. Alguien que mantiene un puntaje de 80 en lugar de 60 pagará dramáticamente menos intereses de por vida, tasas hipotecarias más bajas, tasas de crédito para auto más bajas, mejores condiciones de tarjeta de crédito, primas de seguro más bajas. Los ahorros se acumulan y crecen a lo largo de las décadas. Estas estrategias funcionan porque están operando dentro de las reglas reales del sistema en lugar de las historias simplificadas que se cuentan sobre estas reglas, historias de las cuales se benefician instituciones que lucran de su ignorancia. No están haciendo trampa, no están explotando vacíos legales, solo están usando características que existen por diseño pero que no son promovidas por instituciones que se benefician de su desconocimiento. El salto de 140 puntos que esa mujer logró en 93 días convirtió su trayectoria financiera en una historia de éxito. Los $215,000 que ahorrará en intereses hipotecarios financiarán su jubilación. El conocimiento que adquirió se aplica a cada decisión crediticia que tomará por el resto de su vida. Ese mismo conocimiento ahora está disponible para ustedes también. Lo que hagan con este conocimiento depende de ustedes.